Hola, ¿qué tal, prestosos y prestosas? Hoy nos hemos venido aquí cerquita de Oviedo, 8 kilómetros, a la preciosa parroquia de Priorio. Está situada, pues eso, muy cerca de Oviedo, tiene a sus pies el camino primitivo y también está al lado del río Nalón. Una de las joyas arquitectónicas del románico asturiano es San Juan de Priorio. Hoy vamos a conocer su tímpano único historiado, único decorado del románico asturiano. ¿Nos acompañáis? Las primeras menciones que la aluden las encontramos en un documento que hace referencia a una donación hecha por el rey Fernando IV a la Catedral de Oviedo en 1305. San Juan de Priorio es un monumento histórico-artístico y un bien de interés cultural. Sus peculiaridades arquitectónicas son objeto de estudio por todos los estudiantes y por todos los eruditos en la historia del arte de toda Europa. San Juan de Priorio fue la primera iglesia del occidente cristiano en oficiar la misa por el rito oriental. Las campanas en su espadaña datan de 1888, son de bronce auténtico y forman parte de un interesante conjunto de campanas que existen aquí en el concejo. Este templo, datado a finales del siglo XII o principios del XIII, presenta numerosos añadidos posteriores que alteraron su originalidad, como la espadaña de finales del siglo XVIII, la capilla funeraria, el pórtico, todos construidos desde finales del siglo XIX hasta 1930. Pero lo que conserva de la obra primigenia esta iglesia de San Juan de Priorio es su espectacular portada románica con el tímpano presidido por el Pantocrator Majestas Domini y flanqueado por el Tetramorfos, los 4 símbolos de los evangelistas, y arriba, sujetando una cartela que no se ve porque se ha perdido, 2 ángeles, por cierto, conservando un poquito de policromía. La escena está flanqueada, está bordeada, está acogida por 4 magníficas arquivoltas que descansan en capiteles de estilo geométrico, de estilo vegetal, y en la parte central 2 atlantes soportando la parte del dintel y la parte del tímpano. Es realmente una portada, una imagen espectacular para el románico asturiano, único en su género. Pues en Secretos de Asturias, de este canal Prestosu de la Fundación Caja Rural de Asturias, nos hemos venido aquí a Priorio, a San Juan, para contarles y mostrarles todo lo que encierra este pórtico y los canecillos. Y hemos elegido a la mejor persona que nos lo puede contar, que es Ángel de la Fuente. Ángel, muchas gracias, Regina, por contar conmigo. Porque es que eres un montón de cosas. Primero de aquí y luego respecto al mundo de la educación. Últimamente, pues lo que ya eres inspector de educación y formaciones profesionales, corrígeme, y muchas cosas más. Bueno, sí, como digo siempre, primero docente, después fui director también, inspector, y ahora pues soy responsable de la FP de las enseñanzas profesionales. Pues vamos a un poco diseccionar poco a poco esta iglesia de tu mano, y en primer lugar el pórtico, que tenemos el más cercano, no el románico, que es un pórtico del siglo XX, de principios del siglo XX, y en cuya dovela central del arco pues hay un cáliz con una mano, no sabemos de quién, y una serpiente. Tú, como gran experto y estudioso de todos los reptiles y de todos los canecillos que hay aquí, ¿no? Sí, bueno, pues el cáliz que vemos ahí con la serpiente hace referencia al patrón de la iglesia, que es San Juan Evangelista, San Juan de Portalatina, y dentro de la historia de él se dice que intentaron envenenarle dándole un cáliz con ponzoña, con veneno, y en ese momento, antes de ingerirlo, ese veneno se transformó en una serpiente. Por eso se representa con la serpiente saliendo del cáliz. Pero vamos a hablar de serpientes en este Secreto de Asturias, que no son malas, que son buenas, o por lo menos que, bueno, están ahí para otra función. ¿Por qué esta iglesia en concreto es tan interesante en cuanto a todo este catálogo, ¿no?, de figuras y de símbolos, ¿no? Sobre todo las serpientes, los reptiles. ¿Por qué?
Sí, bueno, los reptiles no solo aparecen aquí hay una buena colección. Pues nos podemos ir a Sariego, nos podemos ir a Siero, a Villaviciosa, a Rojo, a Cangas de Onís, a Teberga, a Limanes, a Llande, y Priorio es de las que tiene una mejor colección de... Pues enhorabuena por la parte que os toca. A ver, vamos a hablar de ellos. Por ejemplo, aquí en este canecillo que tenemos, son dos serpientes, ¿no? Sí, son como dos serpientes mirando cada una hacia un sentido. Sí, son dos serpientes que incluso si nos fijamos, parece que tienen como la cabeza triangular, entonces dirías, bueno, veneno, pero no, están tragándose un sapo. El sapo es el símbolo de la lujuria, y entonces es como esa especie de la serpiente, es decir, que una vez que muda su piel se regenera y, digamos, decir, que se está devorando lo que representaría la lujuria y el vicio sexual, por decirlo de alguna manera. A su izquierda, dos círculos con unas flores tetrapétalas en su interior y con una especie como de orejitas, digo yo, inocentemente, ¿no? Sí, ese es lo que llamamos el símbolo del infinito. Sí, que también se entiende como una especie de, de serpientes que rodeaba las tierras emergidas, cruzándose. Pero curiosamente, dentro de cada círculo que forma ese infinito, aparece una estrella de 4 puntas. Entonces puede ser, digamos, la representación de lo que significa lo terrestre, que es la serpiente, que va por la tierra, incluso por debajo de la tierra, y lo terrestre y lo celeste, que serían las estrellas. También esa dualidad entre el cielo, es decir, y la tierra también. Todos los canecillos datan del siglo XII-XIII, pero hay réplicas también, ¿no? Observamos que hay réplicas posteriores. Claro, porque al tener los añadidos de las capillas, tanto en el muro norte como en el muro sur, lo que se hizo fue los más fáciles reproducirlos, y por lo tanto, es decir, los hay que no son originales. Lo que estamos viendo es el ábside, que sí son originales, que son de la época de la Iglesia, finales del 12 o comienzos del 13. Venga, cuéntame que es como el símbolo de, bueno, pues aquí hay 4 anillos entrelazados y tiene un nombre muy exótico. Sí, bueno, el uróboros o uroboros, que significa que se come la cola, la pescadilla, que se muerde la cola, que el estudioso también Carlos María de Luis decía que era como el símbolo de las Olimpiadas, pero les faltaba un aro. Yo digo el símbolo del Audi. Es una representación que ya aparece en Mesoamérica y también en Egipto. Y está relacionado con volver otra vez al principio, con la eternidad, con ese ciclo eterno que finaliza con la muerte, pero para el cristiano que tiene continuidad después de la muerte porque es la vida. Entonces, posiblemente pues está relacionado con esa situación. Otro de los símbolos que tenemos también relacionado con el mundo de los reptiles es esta figura que parece un entrelazo, pero no es ni más ni menos que una representación del caduceo de Hermes. ¿Y qué representa? Pues representa el hermetismo, representa la sabiduría y representa incluso la fertilidad también. Y al lado volvemos otra vez a ver una representación, digamos, que es como una especie de compendio. 2 serpientes, parecerían víboras muy delgaditas, como veis ahí, que en el espacio que generan entre ellas vuelve a repetirse ese infinito, que también está relacionado con el dios Lug, posiblemente. Pero esas serpientes están ingiriendo, es decir, un pez. Entonces la serpiente es el animal que muda de piel, lo que llamamos la camisa, que incluso aquí en la sabiduría popular decían que era buena con una finalidad medicinal, y esa pérdida de la camisa, esa pérdida de la piel es como una regeneración, abandona el pecado e ingiere el pez, que es el símbolo de la Eucaristía del bien. Por eso, como decíamos al principio, que la serpiente nos la han representado siempre como el diablo, como el maligno, como la que hace la tentación, pero si hacemos una lectura atenta del Génesis, lo que le ofrece a la mujer es el saber. Siempre guarda, cuando hay una serpiente siempre hay algo, o un tesoro, o un saber oculto que custodia. Bueno, Ángel, vamos a dejar a las serpientes descansar, que muden su camisa o que estén viviendo tranquilamente aquí en Priorio, y a rematar algún detallito de este tímpano tan interesante con la Majestas Domini y el Tetramorphos. Tienen alas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues efectivamente, un ángel tiene que tener alas y un águila también. Un toro y un león va a ser un poco complicado. Entonces eso es claramente una influencia de lo que llamamos del bestiario oriental,
Y además hay otra cuestión. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en la especie de ménsulas, que no son ménsulas, en las que descansa el tímpano, son dos figuras ahí como encogidas y son Hércules y Atlas, curiosamente. Dos personajes de la mitología, dos de los más representantes del paganismo, que están soportando, es decir, pues una iconografía claramente cristiana y románica, como vemos en este tímpano, que es único en Asturias, como bien has dicho tú. Porque claro, atlantes, o bueno, en este caso no son atlantes, son mucho más que ello, y tímpano serían de la misma época. Sí. Bien. Sí. Porque ahora vamos a hablar de las jambas, que sí que son un poquito más tardías. Sí, bueno, Regina, vamos a hacer una pequeña demostración. Ven acá, por favor. Colócate aquí, y yo me voy a colocar aquí. Sí. Estamos manteniendo una conversación, además es real, pero si fuésemos estatuas estaríamos mirándonos prácticamente a los ojos y hablando entre nosotros. Es lo que hacen las figuras de las jambas de San Juan de Priorio. Vamos a verlo. No son las santas conversaciones, porque no son los apóstoles, ¿no? No se sabe bien, ¿no, Ángel? No sabemos exactamente por el deterioro por la propia fragilidad de la piedra en la que está esculpida. Pero si nos fijamos, frente al tímpano, que hay una clara ley de adaptación al marco, es decir, las figuras no salen del perímetro. Aquí, si nos fijamos, ya hay una diferencia y hay una sección entre la cabeza y el doselete que nos apunta, a decir, hacia lo gótico. Y es más, en la parte de abajo, las inferiores están apoyándose también sobre animales. Sí. Eso lo hemos visto también en el apostolado de la Cámara Santa. El hecho de que tengan ya un canon más alargado, sigue siendo muy geométrico las figuras, que haya esa especie de conversación, nos aporta una información valiosa, que no es un románico puro, sino que es un románico de transición. Al igual que un protogótico. Sí, una especie de un proto, ya caminando hacia el protogótico. Además, el tipo de caliza es diferente de la que se utilizó en el tímpano. Sí, sí, también, posiblemente. Bueno, Ángel, pues vamos a finalizar nuestros Secretos de Asturias de hoy contigo en lo que es el Cabildo, ¿no? Sí, el Cabildo, que era el antiguo pórtico de la iglesia, que fue desplazado por el actual porche, y que en su momento fue también la antigua escuela antes del edificio que tenemos ahora. Claro, porque está en la zona sur de la iglesia y es la parte más calentita. Bueno, en aquella época no estaba en la zona sur, estaba al oeste, al oeste, porque en el sur fue después de 1926. Qué curioso todo lo que nos has contado hoy, todo lo que hemos aprendido contigo. Ha sido un placer, porque nos encanta aquí en nuestro canal Prestosu y sobre todo en Secretos de Asturias promover y apoyar todo lo que sea y por supuesto difundir el patrimonio asturiano, y aquí en San Juan de Priorio, y en Priorio tenéis muchísimo, ¿no? Pues sí, y la verdad, personalmente yo os doy las gracias por poner en valor este edificio, y no solo yo, sino yo creo que en nombre de todos los vecinos de San Juan de Priorio. Un placer, Ángel de la Fuente. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Ya sabéis, nosotros en Canal Prestosu estamos deseando que compartáis nuestros Secretos de Asturias, que os suscribáis al canal, que le deis al like, al me gusta, y si hacéis un comentario, mejor que mejor. ¡Os esperamos!